El coronavirus ralentizó la economía china y sus efectos en el mercado internacional son altamente preocupantes. Para el Ecuador, país de economía petrolera, trepó a niveles históricos el riesgo país. Cayeron las exportaciones no petroleras y el Fondo Monetario Internacional suspendió su desembolso previsto para marzo porque está comprometida la capacidad de pago y pendiente de cumplimiento. El proyecto de ley de urgencia económica que reformaba el Código Financiero, así como la reforma laboral, el incremento de las reservas internacionales y la focalización del subsidio a los combustibles suspendidos por la protesta social de octubre, hace 5 meses. La situación está por demás decirlo, es crítica. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. ¿Cuáles son las medidas económicas de ejecución inmediata que el gobierno anunció la noche de ayer? Gracias, Lenin. Efectivamente, lo primero que hay que hacer en una situación en la que se tiene una caída tan abrupta de una fuente de ingreso en el presupuesto es corregir el presupuesto, y esta corrección alcanza los 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones aproximadamente son gasto corriente, enfocado en bienes y servicios, y como decía el presidente de la República, excluyendo el sector salud, y el otro monto restante de 600 millones de dólares está enfocado en gasto de capital. Eso es lo inmediato. Luego, ¿qué hay que hacer para lograr que adicionalmente podamos tener mayor flexibilidad en la caja fiscal y que esta situación no deteriore la capacidad de pagos también del Estado? Hay que acompañar esta decisión con otras medidas. Unas dependen de la Asamblea y otras son de aplicación administrativa. Por el lado de la Asamblea se plantea un porcentaje de aporte de contribución de aquellas personas que tienen vehículos cuyo avalúo es superior a los 20.000 dólares. Esto se enviará en una reforma a la Asamblea. Hoy día tenemos un diálogo con los jefes de bancada para tratar también el Código de Finanzas Públicas. Adicionalmente, tenemos una medida que es de orden administrativo, que mejora la capacidad de flujo hacia el Estado, que es el incremento de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta para las empresas. Esto en esencia se concentra en grandes empresas y hemos hecho análisis de impacto. El impacto es mínimo porque la retención es muy baja, la retención es del 1% en las compras y esa retención pasaría al 1,75%. Pero hay que tener en cuenta que esta retención viene acompañada de dos medidas positivas que ya se tomaron con la última reforma tributaria, que es la eliminación del anticipo de impuesto a la renta y también la eliminación de los agentes de retención. Entonces, hay que buscar un sano equilibrio para no romper esa voluntad del gobierno de avanzar en medidas estructurales para mejorar la competitividad. Por el otro lado, Lenin, el recorte más las acciones recaudatorias, ministro, ¿cuánto le dejan en la caja? 2.200 millones si uno analiza estas cifras, Lenin. Obviamente el recorte presupuestario es vigente al año 2020 y el resto estamos planteando en el aporte de los trabajadores, de los servidores públicos, un aporte de 1 año, y también en las retenciones un incremento durante 1 año. Esto naturalmente tiene que estar sujeto a revisión, Lenin, si es que las condiciones macroeconómicas externas, si es que el precio del petróleo retoma un nivel más estable, obviamente hay que ir flexibilizando las decisiones. ¿Por qué? Porque en un año que ya de por sí venía con una complejidad derivada de la reducción de la actividad económica fruto del coronavirus, iba a ser complejo con esta caída del precio del petróleo, el resentimiento de la economía puede ser mayor. Entonces, en el momento en que los precios del petróleo vayan tomando un comportamiento y una trayectoria distinta, deben irse revisando estas opciones para evitar tener una afectación mayor en el campo del crecimiento. ¿Es por ese resentimiento de la economía, ministro, que no se ha planteado la posibilidad de incrementar el IVA, o porque en la reunión que tuvieron ayer con representantes del Legislativo les dijeron a ustedes, Gobierno Central, que ni se les ocurra plantear aquello porque les van a decir que no? Bueno, ayer no hubo una reunión desde el Frente Económico, como usted bien menciona, se reunieron con el Frente Político del gobierno
y en esa reunión más bien yo creo que hubo un diálogo constructivo, mostrando las condiciones que pueden haber en la Asamblea para tramitar ciertas cosas. Lo positivo es que el COPLAFIP, el Código de Finanzas Públicas, se ha venido trabajando en estas semanas, incluso de vacancia, hemos estado trabajando con todos los bloques y consideramos también que el aporte de los vehículos que tienen más de $20.000 de avalúo va a tener un buen trámite en la Asamblea. Este momento, un incremento impositivo de esa naturaleza podría generar un efecto procíclico, es decir, profundizar el ciclo económico, que insisto, está bastante deteriorada desde el punto de vista externo. Obviamente hay factores estructurales internos que limitan esa capacidad de crecimiento, pero también en estas circunstancias, Lenin, es momento de ver cuando las decisiones se toman a tiempo y de manera correcta y con el acompañamiento de todas las entidades del Estado. En el mes de octubre, el Código de Finanzas Públicas, que fue negado dentro de las otras reformas tributarias, incluía un tema muy importante, que era la capacidad del gobierno nacional de tener coberturas petroleras justamente para blindarse de estos shocks externos, de caídas abruptas, y tener esta cobertura para garantizarle los ingresos al Estado. Eso está incluido dentro del Código de Finanzas Públicas que vamos a presentar, además de mayor control presupuestario, techos presupuestarios, mayor capacidad de vigilancia presupuestaria. Lo que estamos viviendo hoy es fruto de una serie de reglas que son demasiado laxas en materia presupuestaria, que nos obligan a tener esta responsabilidad en este momento de trabajar en conjunto con la Asamblea y fijar unas buenas reglas que al futuro le quiten al país le quite al país la imposibilidad de afrontar estos shocks externos con los debidos instrumentos y fundamentos macroeconómicos estables. Ministro, no es un shock ajeno a países de la región. Siga. Pero hay medidas que no necesitan aprobación de la Asamblea. Por ejemplo, incrementar los aranceles, focalizar los subsidios a los combustibles o reperfilar las preventas petroleras para pagar la deuda bilateral que tenemos con China. ¿Cuál de esas medidas se tomará de inmediato? Antes de esas medidas, Lenin, me gustaría mencionar una que todavía no estaba detallada, que se refería al aporte que se va a hacer desde el sector público para contribuir. El país ha hecho un enorme esfuerzo durante el último año para reducir la masa salarial. Este es el único gobierno que ha logrado reducir durante toda la época de la dolarización la masa salarial. El año 2019 es inédito porque en todos los años en dolarización la masa salarial ha venido creciendo, excepto el 2019 que logramos reducirla, y obviamente hay que mantener esa tendencia. Ahora, en una situación como esta, en la mesa de diálogo ayer con todos los actores se trabajó con las bases sindicales y con los líderes sindicales del sector público para proponer algunas alternativas que hoy van a ser discutidas, aportes específicos, cargas de trabajo sobre las horas de trabajo, etcétera. Hoy día vamos a terminar de diseñar el instrumento específico. Nosotros hemos planteado uno concreto, que es un aporte de los servidores públicos. Los servidores públicos han hecho un par de contrapropuestas, las vamos a trabajar el día de hoy y ya tendremos especificidad del mecanismo en las próximas horas. Ahora, en relación a lo que usted mencionaba, efectivamente hay temas de orden administrativo que el gobierno puede tomar, y hago referencia al caso de los subsidios. Existía una expectativa de poder liberalizar en este momento el precio de los combustibles, y era una expectativa que en nuestra opinión hacía sentido. ¿Por qué? Porque si hoy uno observa los precios del petróleo, es justamente aquí cuando se debe valorar la capacidad de tener los precios liberados, no fijos. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina se reduciría sustancialmente. En el caso de la extra tenemos fijo y eso se va a mantener. ¿Por qué el gobierno nacional, Lenin, toma la decisión de, en este momento, avanzar con lo que hemos venido trabajando? Es un trabajo que se ha hecho durante varios meses con muchas organizaciones sociales. El diálogo está presente. Ayer se abrió la mesa de discusión el tema, y lo que hemos hecho es respetar la mesa de diálogo, en el sentido de que este trabajo rinda frutos en todo lo que se ha avanzado, en la focalización a través de un sistema informático, en garantizar que el subsidio no vaya a las personas que tienen más ingresos o a los vehículos de alta gama, y todo ese trabajo está bastante avanzado. Pero sigue sin tener fecha, ministro, para aplicar esa medida.
Mire, en nuestras estimaciones, ya en los próximos 15 días, ahora que ha entrado el nuevo ministro, tendremos los términos de referencia para la contratación del sistema que va a implementarse en todo el país. Fruto de esta expectativa que se ha generado, nosotros vamos a comunicar el avance concreto y específico respecto de cada uno de los temas, la base de datos, los sistemas informáticos, los plazos que hay que seguir, los cronogramas, los umbrales que hay que respetar. ¿Y estamos hablando únicamente de la gasolina extra o también del diésel? De la gasolina extra en una primera instancia, Lenin, por el momento no se ha considerado el diésel, pero cuando se tenga el instrumento completamente implementado en las estaciones de gasolina, es muy fácil pasar a otro tipo de combustibles. Por ejemplo, si una camioneta de alta gama está consumiendo diésel, eso va a ser fácil de controlar. Lo que no se va a afectar bajo ningún concepto es el servicio público, el transporte público. Ministro. Y lo importante es avanzar con esto. Y el tema que también me falta, Lenin, en relación a su pregunta, lo de China. Importante, nosotros estuvimos en el mes de enero, la primera semana de enero, en China iniciando negociaciones para buscar justamente que los vencimientos de la deuda con China tengan una diferente trayectoria. Las circunstancias de hoy obligan a que ese diálogo se intensifique en los pedidos del gobierno o en los planteamientos del gobierno nacional. Es por eso que esta semana hemos tenido reuniones al más alto nivel con autoridades chinas en el Ecuador, con autoridades chinas en China a través de los canales diplomáticos y por la vía telefónica, y vamos a tener buenas noticias. La velocidad con la que podamos actuar es un tema que se debe decidir en las semanas, porque hay decisiones que tienen que tomarse internamente también en el país contraparte, pero es definitivo que vamos a tener buenas noticias. Ministro, y a la particularidad será informado el país cuando se cierre la negociación. Una última cosa, ministro. ¿Qué tan lejos está el desembolso suspendido del Fondo Monetario Internacional, 340 millones de dólares? Mire, este momento estamos evaluando, Lenin, las posibilidades, porque en estas circunstancias, cuando existen este tipo de shocks externos para los países, no solamente caída de materias primas, pero también puede ser por desastres naturales, en este caso particular, caída de materias primas para el Ecuador, hay otros instrumentos que puede utilizar el Fondo Monetario y puede utilizar el país en este organismo internacional para solventar ese momento. ¿Se está cayendo el acuerdo, ministro, entonces? No, bajo ningún concepto. Esto es normal, digamos. Se fija objetivos, hay objetivos fáciles de alcanzar, otros más complejos, y eso implica a revisar que el acuerdo tenga la suficiente contundencia para poder evitar que eso vuelva a suceder. Entonces, se están revisando cifras, se están revisando algunos compromisos, pero ayer hubo una conversación muy constructiva entre la directora del fondo y el presidente de la República. No se está cayendo el acuerdo, nosotros no prevemos que se vaya a caer, pero evidentemente hay que calibrar nuevamente algunos números, algunos objetivos, y particularmente lo que tienen expectativa a la ciudadanía, que es la expectativa de los desembolsos y el cronograma definido para el efecto. Richard Martínez, ministro, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, León.